Hola, muy buenas. ¿Es usted mecánico? Sí, pero aquí no puedes aparcar. Ah, era solo para esperar a ver si me pueden atender. Sí, vale, pues aparca allí bien y ahora le atenderá alguien. De acuerdo, lo siento, Nada. Joder, un poco borde, ¡Hostia! Vale, ¿qué es lo que quería hacerle al coche? No, pero no jodes. ¿Qué pasa? Por un minuto. ¿Cómo que por un minuto? Joder, me dices ya ahí que coges el coche y ya está. Mira, es que mi coche hace unos ruidos extraños, y no corre mucho. A veces se traba, no sé, algo le pasa. ¿Me podría Vale, revisar será el motor? para repararlo, ¿no? Sí, por favor, se lo agradecería, de verdad. Vale. Pues dame las llaves, por favor. Sí, ahora se las doy. Ahí tiene, caballero, lo siento. Ah, tranquilo. Disculpe, ¿puedo apartar, por favor? Hostia, pero a mí me suena. Perdón. La verdad María. es que soy muy pobre, así que ya vendré por aquí. Uy, María, ¿quién era? Así cambio el coche de color. ¿tú eres María? Ah, no. María Isabel. ¿Ya? ¿No te acuerdas de mí? Soy el francés. Del 1 al 10 me acuerdo menos 10. Joder, Pero, no yo jodes, creo vale, venga, que no, vale, no soy que importante, vale, no pasa nada. Que no me acuerdo. Me da yo creo que igual. sí me ¿Pero quién es acuerdo. este No, chico? que me da igual. Un francés. que yo qué sé. Joder. Hola. Hola. Nada. A ver, Son mis colocándolo. ojos. Que a él le guste mi coche, ¿no? A ver, así rosita no mucho, la verdad. Bueno, no sabe usted lo que me pasó. Yo lo Es encargué, la negro. primera vez. Es la primera vez que viene aquí. No, vine ayer, pero me atendió un tío con coleta un poco borde, la verdad. ¿Y eso? Un tío con bigote, así, parecía un poco panchito. No, aquí no hay nadie de borde, ¿eh? Somos todos bastante... Usted educados. sí que es amable, pero su compañero le prometo que era borde, ¿eh? Yo soy Igual amable. estaba cansado, pero yo no tengo culpa de nada, ¿eh? Vale, solo la reparación, ¿no? Sí, por favor. Vale, ahí te va. Joder, qué rápido ha sido, muchas gracias. ¿Has visto? Calidad Sí, precio. sí. Ahí tiene, caballero. Listo, te lo saco fuera. Pues muchas gracias. Fuera de aquí a la 1. ¡Hostia, la parca! Fuera de aquí. ¡Joder! Este mecánico es un poco de locos ahí, la parca, ¿no? ¿Dónde? La parca en la entrada. Mire. Lo quieren echar y no hace caso. Mire. Joder, macho. ¿Cómo está el patio? Lo que tiene que aguantar ustedes, de verdad lo Ah. siento, ¿eh? En fin. Bueno, pues que tenga buen día, caballero. Igualmente, muchas gracias por el favor. Nos vemos. Hola, muy buenas. ¿Le ayudo con algo? No, ya me atendió. Nada, ya le reparé. Y fue un placer, la verdad. Con gusto. Muy bien. Hasta luego. Otro cliente satisfecho. Hola, Hostia. está Le buscando has la enseñado salvación. la chica Él esta. está buscando la salvación de su alma por casualidad. ¿Quiere ir a mi isla de la salvación? Hermano, yo estoy más que perdido. A mí no me salva ni la salvación ni hostias. Pues de eso se trata, de buscar la rectitud y su camino. ¿Pero cómo? ¿Qué tengo que hacer? Pues usted tendría que seguir pues una serie de reglas, de normas, más o menos, ¿sabes? Joder, ¿pero esto es qué es? ¿Los testigos de Jehová o qué? Más o menos. Me dejas loco, te digo la verdad, ¿eh? Yo solo le quiero decir que si usted busca el camino de la rectitud, en mi iglesia la puede encontrar. Amén. Bueno, pásame tu número de teléfono, por favor. Vete a Aquí, contactos. Que sí, que ya lo sé. Sí, ya lo sé. Que no hace falta. que me Anselmo. diga. Sí, me llaman Anselmo. Hostia, ¿Qué mis pasa? abuelos tenían un vecino que se llama Anselmo. Era muy buena gente, la verdad. Espero que seas tan buena gente que él. ¿Usted cómo se llama, por cierto? Que no le he preguntado. Yo soy Saka. Vale, saca. Yo soy Anselmo. Encantado, Anselmo. Cualquier cosa en la que necesites, me contactas. Yo supongo que si quiero coca, te contactaré a ti, ¿no? ¡Coca! Claro, eres gallego, ¿no? De eso vosotros entendéis bastante. Joder, tío, pero vaya... Pero esos son prejuicios, joder. Por Yo no favor, juzgo. Anselmo, pero joder, Yo- por favor, mírame la cara, por favor, Anselmo. Yo no juzgo. No me Yo acabas solo de digo- juzgar, joder. No, yo solo digo lo que la probabilidad. Tengo un coche rosa. ¿De servicio? Yo solo digo lo que la probabilística dice. Pero yo no soy
de eso que has dicho. Estoy confundido, de verdad, estoy confundido. Necesito tiempo. No te preocupes. Necesito yo te doy tiempo. Tú me llamas con lo que necesites. Si quieres coca, llámame. Hola, Dom, ¿qué tal, guapetón? Hola, buenas. ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo estás? Por la Sí, ciudad, sí. ¿y tú? Estoy aquí en un garaje. ¿Puedes pasar por mí? Te paso Puedo, ubicación. pues. Mándame que voy a por ti, amigo mío. Va. Venga, hasta Ahora nos luego. vemos. Venga. Como si le digo, Discúlpeme. le digo, cámbiame el mano. Hola, guapetón. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Ya conseguiste algún trabajo? Sí. Pues mira, empecé a trabajar de basurero, como bien sabes. Pues, si te digo la verdad, no me gustó para nada. Para nada. Entonces, ¿qué hice? No pagan bien. Entonces... No, tío, nada. Entonces, ¿qué hice? Me crucé con un amigo, pero un amigo que es primo de mi primo, ¿sabes? No, otro amigo. Llegó hoy, Ok. llegó hoy a la ciudad. Le hicieron control de aduanas y todo y llegó a la ciudad. Y bueno, Ok. empezamos de electricista, tío. Ah, ¿y qué tal pagan? ¿Sí pagan bien? A ver, te digo la verdad, pagan a lo mejor que de basurero, pero es un trabajo jodido, ¿eh? No paras de correr y luego tienes que esperar no sé cuánto tiempo, tío, apelando los cables. Me duelen las manos. Wow. Sí, ahí te veo una cicatriz en la mano. ¿Te ves? Bueno, eso no fue de eso fue un gato. Pero ¿Y bueno. se necesita algo para trabajar de electricista? Tornillos. No, destornilladores. Es muy jodido, ¿eh? Yo no pienso volver, te digo la verdad. Yo lo que voy a hacer es ir al ayuntamiento y quejarme, tío, quejarme. Sabio para mí, tú. Hola, buenas. Caballeros. Díganme. Buenas. Por el paso de cebra. ¿Perdón? Por favor. Vamos a intentar ¿Pasó? cruzar por el paso de cebra, ¿de acuerdo? Joder, es que Claro. está muy lejos. Retírese rápido, anda. Lo siento. Estamos molestando por culpa suya. Qué delicados, Joder, ya te digo, no tiene nada que hacer. Buenas noches. Hola, muy buenas. Hola, hombre. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué estamos? ¿Este coche que es tuyo? ¿Cuál? Este. ¿El negro? No. Ah, vale. Lleva aquí tiempo. El mío es vale. ese, el rosa es ahí. ¿El rosa? Sí. Y yo tan pepinado el tuyo, ¿eh? ¿Te gusta? Te lo ¿Para vendo. tunear? No, Sí. que yo ahora no tengo un duro. Ah, vale, bueno, estamos igual entonces. No pasa nada. Ten cuidado con la gente, tú sabes que no está Hostia, bien del está todo, la ¿no? parca, está la parca ahí. ¿Quién? La parca. ¿La parca coche? La parca, la que viene por la muerte. Pero esta no te viene por la ¡Ah, la muerte. muerte! Esta te viene a ofrecer un viaje a una isla donde hay niños y no sé qué. Es chungo. Que ten cuidado con esta gente. Sí, ya avisa a la Ten cuidado con policía. esta gente. ¿Qué pasa, caca? ¿Te acuerdas de cómo me llamo? Hombre, Katy de caca. No, Catalina con K de caca. Eso, perdón. Se fue. Bien ahora. Ah, vale. Tú también te encargas de los tratos sociales de los asuntos. ¿El qué? Si tú también haces tratos de abogada, de yo qué sé, Claro, yo soy asesoramiento y todo eso. Sí, claro que sí. Porque necesitas una. La verdad es que sí. No un abogado directamente, pero necesito asesoramiento. Bueno, pero ¿sobre qué? A ver, yo dentro de poco voy a sacar un nuevo álbum ¿De música? de música. Sí. Y bueno, no quiero ser el único y con este en escucharlo, no, sería una pena. Claro, Sobre todo entonces, ¿qué que necesitas? es una obra de arte. Yo necesito asesoramiento para hacer que toda la gente se entere que Sacarina saca un nuevo álbum. A ver, pero somos abogadas, no managers, ¿entiendes? Hostia, pues Connor me ha dicho que no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, a ver, podemos intentar Vaya hacer algo. abogadas, ¿eh? ¿Te has visto eso tú? Escúchame Sí, una sí. cosa. Podemos intentar hacer algo, pero te vamos a cobrar por nuestros servicios. Hombre, también haces tu trabajo, ¿no? Claro. Claro. Nosotras tenemos mucho poder en comisaría. ¿En qué sentido? ¿Para qué quiero yo la comisaría? Pues mira que en comisaría ya todos van a escuchar tu álbum. Ah, genial. Imagínate a ese tal... Claro, tú imagínate. El que entiende todo ese, sí. Tú imagínate a los policías en el coche patrulla escuchando tu álbum. Cuando venga María Isabel lo hablamos los tres. Vale. Pero de verdad, Cántame un poquito de tu nuevo álbum. ¿Qué quieres que te...? Bueno, es que me da Dale, vergüenza dale. ahora, sí, me tomas ¿Cómo un te va a dar poquito ahí, vergüenza? sí, te diré la verdad. Si quieres, eres... O sea, no sé cómo decírtelo. Si quieres te puedo mandar y eres una de las primeras en escuchar, pero es que ahora mismo me da un poquito de vergüenza y todo, y no estoy caliente y todo. Pero si eres un cantante de éxito Dale, no te amigo, puede dar dale. vergüenza. Dale ahí, dale. Yo te voy a dar mi opinión sincera. Hay una que dice, eres gilipollas y nadie te lo dice. Esa la quiero escuchar. Es que no recuerdo el ritmo.
Pero si es tuya, Ya lo sé, pero me perdí. Me has puesto nervioso, estoy fuera de mi lugar. cántala tú, que seguro que la sabes, que eres su amigo. A ver, espera, déjame calentar, por favor, por Dios. Calienta. Eso, calienta. Que tu música se haga ahí. Venga. Voy. Va. Aquí Sacarina otra vez, para liar a bien gorda en la ciudad. Solo que esta vez tengo todo bien preparado. Yo espero que a tus ojos tú me quieras bien pagado. Ey, ey, bien pagado, ey, ey, bien pagado, ey, ey, bien pagado, ey, Yo. ey, bien pagado, ey, ey, bien pagado, ey, ey, bien pagado, ey, ey. Así que tú ya lo sabes. Ey, ey, dime tú quién eres. Y Oh. si te digo la verdad, me olvidé el resto. Pues me ha gustado, A mí ¿eh? también, ¿eh? Pero ¿eres tú el que Sí, canta? sí. Sí, soy yo. Claro, pues si estás cantando ahora. No has cantado hace nada. Pues flipo, ¿eh? Se te da muy bien. Pues Sí. gracias. A ver si sale el tema y todo. Tengo uno, es, como te he dicho, eres gilipollas y nadie te lo dice. Mira, mañana toda la Ese me comisaría gusta. escuchando tu música. Seguro que Guau, sí, sí, chaval. Pues mira, Es que vais a quieren ser los contratar primeros en nuestros escuchar servicios. mi álbum. Sí, María, Pero que sí. estaba preguntando, porque a ver, yo aquí soy un mierda, ¿sabes? En esta ciudad, ¿sabes? Y se bueno, nota. Digo, sí soy. No sea Hostia, grosera, me pierdo. abogada, por favor. Pobrecillo. Petrecita, que eres el mío. Que me confundí. Hasta la- No quería decir eso. Hasta le ha cantado. Joder, te canté una canción y mismo así te quejas. Pero que me encanta No, la Pero canción. tú quién eres, Tu fan número Dime uno. tú quién eres, Tu fan número 1. Sí, una mierda. Que sí. Entonces, ¿quieres o no? ¿Y cuánto me costaría? ¿Cuánto te costaría que mi servicio? Nuestros, perdón. Hazles una canción. Yo ya le Pues dije, sí, depende del dependiendo, caso. claro. Él lo que quiere es que le hagamos si le hacen publicidad. Pero eso nosotros no somos de publicidad y marketing. Mira. Somos abogadas. Os canto la de eres gilipollas si nadie te lo dice y me hacéis una rebaja. No. Haces una- Bueno, pues entonces no te la canto. Bueno, Así que entonces, bueno. mira, te lo podemos dejar por 1000. Me interesa, ¿eh? Pero bueno, tiene que ser efectivo y pago cuando vea algo. Pero por mí, ¿el qué? No, nos tienes que pagar anticipado. ¿Cómo pero que por mí- anticipado? Pero ni siquiera No voy a entiendo. tener. Es que. ¿1000 por qué? Mira, es que no entiende. Me quieres 1000. estafar, caca. Que no. Escúchame una cosa, María Isabel. 1000 Dime. por hacerle publicidad en toda la City. Que tenemos contactos. Ya, eso sí, pero no sé. A ver, ¿qué Como que no- contactos no, tenéis? No es nuestro servicio. Tenemos muchos contactos, muchos. ¿Te interesa o no? Estoy pensando otra cosa. Ujú. Vosotros podéis encargar un autobús con un altavoz grandísimo. No, y tú puedes. Yo tampoco. Pero te imaginas un autobús con un altavoz Si grandísimo por toda. Por favor, estamos hablando, ¿eh? Bueno, y una. Por favor. Barbao. Y bueno, que tengo un altavoz y yo voy cantando, ¿sabes? Un poco como lo hace el conejo malo. Ya, pero es A que ver, no ahí ya tenemos te has de motivado, esto, ¿eh? Sí. Ya, joder, pero también me motivé ya para la música, así que bueno, terminarlo bien, ¿no? que se Mira, ponga encima de un escúchame una autobús. cosa. Nos puedes pagar 500 euros a cada una y nosotras te ofrecemos nuestros servicios haciéndote publicidad a nuestros contactos. Pero a ver, O ¿os lo dais tomas o lo cuenta que dejas. el otro abogado va a hablar con el ayuntamiento y todo? Y va a organizar todo él cuando solo me Ya, ha pedido dice, pero 200 quién sabe euros. si lo vaya a hacer. Pero no es tan guay como nosotras. ¿Y por Bueno, qué eso no también es verdad, te pero- hace una cuenta de Instapic y te promocionas por ahí? No sé, no conozco las modernidades. O sea, eso todo no conozco yo. Bueno, el pues para puente y moverte en el todo. mundo, moverte por el mundo de la música tienes que tener redes sociales. Pues por eso que Sí. necesito una secretaria. Bueno, somos abogadas. También es cierto. Claro. Necesito una secretaria y que tenga gafas, con el pelo atado. ¿Quieres ser mi Nosotras te secretaria? podemos conseguir una secretaria. De Sí, verdad. eso sí. Sí, Podemos intentarlo. Sí. pero nos tienes que pagar. María, tienes que entender una cosa, porque yo te conozco en plan así en la vida de, Ya de vamos, fuera, es una cosa, pero yo no sé cómo trabajas profesionalmente. Ya, eso sí es verdad. ¿Entiendes lo que quiero decir? No quiero... Mira, ya soy pobre. Si quiero ser cantante no es para nada, ¿eh? Yo quiero mi barquito con cabras. Pues mira, lo único que te queda es fiarte de nosotras, de nuestros servicios Sí. y pagarnos por anticipado. Y ya verás que vas a tener resultados. Si no te quieres fiar nada, no Claro. perdemos más el tiempo, ¿entiendes? Y si Bueno, no, Yo no te me quiero espera llevar que mal... tenga yo no me- algo malo ¿Cómo
¿Cómo que algo malo? Ah, o sea, tengo que esperar que me hagáis una putada, ¿no? O te hagan y nos contratas para defenderte. ¿Pero defenderme de qué? Si yo no me meto en líos, joder. Ya, pero te puedes meter sin querer, Pues aunque que no sea son tu culpa. abogados. Joder, me estás dando hambre, María. Pues vete a comer. Ya como. Bueno, Que creo que quieras hablar con pues yo nosotros. voy a ganar 500... Perdón, 500 euros y bueno, ya miro, ¿vale? Pero por favor, Venga. Vale. pensáoslo bien cómo podéis hacer eso para tener visibilidad, joder. No te Ok. preocupes. Muchas gracias, de verdad. Venga, Nada, Venga. cuidaos, venga. María y Caca. Hasta luego.